Bienvenidos a Instituto Bíblico. Buenas noches. Mi nombre es Pastor Lajos Kerekesh. Soy el profesor de este curso. Mucho gusto. Quiero felicitarles para estar en la clase esta noche. Es una buena decisión estar con el cuerpo de Cristo tomando clases en el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico es nuestra manera de discipular gente, es una parte integrante, parte fundamental de nuestro discípulo en Cristo. Mi vida personalmente era transformado por la palabra de Dios, y el Señor usó los instructores, los profesores, los pastores del Instituto Bíblico en Budapest, Hungría, de donde mi esposa y yo provenimos. También los profesores y pastores del Instituto Bíblico en Baltimore, tal como los pastores y instructores en Instituto Bíblico María Gracia en Perú. Entonces, bienvenidos a clase. ¿Cuáles son los temas más significativos en el libro de Filipenses? ¿Cuáles son las doctrinas, los conceptos principales en este libro? En ese tiempo, tomen unos 3 a 5 minutos con su vecino y conversan sobre el tema del libro de Filipenses.
Descripción del curso. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a entender los libros de Filipenses y Colosenses. Estudiaremos los viajes misioneros de apóstol Pablo y conoceremos el contexto histórico y la autoría de estos libros. Los estudiantes también encontrarán importantes doctrinas y principios espirituales en Filipenses y Colosenses y aplicarán a su camino diario con Cristo Jesús. Es mi deseo como profesor de este curso que las palabras sean más que información, más que conocimiento, sino las palabras de Dios realmente transforman nuestras vidas. Que por el fin de este curso seamos transformados más a la imagen de Cristo y también conocemos al Señor en un nivel más profundo, conociendo más de su palabra, su obra consumada y más de su voluntad a nuestras vidas. Los estudiantes aprenderán la importancia de las enseñanzas sobre la divinidad de Cristo, su encarnación, la obra consumada, el gozo del creyente y la unidad del cuerpo de Cristo. Plan de estudios. Semana 1. Descripción de curso. Introducción al libro de Filipenses. Esta es esta noche. Explicamos de qué se trata el curso de Filipenses y Colosenses y explicamos que vamos a enseñar cada semana del semestre. Introducción al libro de Filipenses. Vamos a ver cuándo escribió Pablo esta carta y qué otros capítulos hay en la Biblia que nos va a permitir a entender más de Filipenses. Semana 2, Filipenses capítulo 1, el aseguramiento de la vida eterna. Semana 3, Filipenses capítulo 2, la encarnación de Cristo, muy importante doctrina. Semana 4, Filipenses capítulo 3, la justicia de Dios, la nueva meta y la nueva ciudadanía del creyente. Semana número 5, Filipenses capítulo 4, el gozo de Dios y la nueva forma de pensar. Semana 6, Colosenses capítulo 1, la preeminencia de Cristo y su obra consumada. Semana 7, Colosenses capítulo 2, la plenitud de la deidad de Cristo. Cristo es 100% Dios, Él es igual al Padre y al Espíritu Santo en todos aspectos de deidad. Semana 8, Colosenses capítulo 3, la búsqueda de las cosas de arriba, ser revestido y renovado por el Espíritu Santo. Semana 9, Colosenses capítulo 4, puertas abiertas y el ministerio de Cristo. Semana 10, semana de 20 a 26 de noviembre, vamos a tener el pastor Kenda Mayoros, el pastor principal de Iglesia Mayor Gracia en Budapest, en Hungría, de donde mi esposa y yo provenimos. Este ministerio nos envió a Lima, Perú, casi hace 10 años y estamos muy bendecidos que el pastor Kenda, que también era mi profesor en el Instituto Bíblico, nos va a visitar y va a enseñar esta clase en esta semana. Semana 11, Pastor Shibeli y otros misioneros visitantes, tal como Pastor Stan Collins, el fundador de esta iglesia, va a visitarnos de semana de 27 de noviembre hasta 3 de diciembre. También estos pastores, Pastor Shibeli y Pastor Stan, eran instrumentales en discipular a mí
Yo doy gracias a Dios por estos hombres de Dios que me han enseñado la Biblia, me han animado, me han aconsejado como discípulo y como un hijo de Dios, como un esposo y como un pastor. Tenemos muchas expectativas sobre estas 2 semanas, por supuesto. Y semana 12, examen final, esto será nuestra última clase. Referencias, Walward and Zuck, the Bible Knowledge Commentary. Este es mis comentaristas que uso mucho en preparación de este curso. Son profesores de Dallas Theological Seminary. Otros recursos que uso por prepararme para esta clase es el Wilmington's Guide to the Bible. El título en castellano es Auxilio Portavoz Wilmington. Son recursos muy útiles. Otros libros que uso para ver el idioma original es Analytical Greek New Testament por Baker. A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament. Y Greek Grammar Beyond the Basics por Wallace. Estos son libros y autores tal como Kenneth Wuest. Estos son libros y autores que usamos en Instituto Bíblico Mayor Gracia. Mis profesores han usado estos autores de esos libros bien conservativos y siempre hay una bendición en estudiar en profundidad utilizando estas herramientas, la palabra de Dios. Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces esto era el primer tiempo cuando Pablo conoció a Timoteo. Esta era durante su primer viaje misionero 50 después de Cristo, en este año. La visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando decimos Asia, es Asia Menor, Asia, provincia del Imperio Romano, una colonia, un departamento del imperio. Y Pablo y su equipo intentaron evangelizar en esta parte, pero el Espíritu Santo, quien es una persona divina de Trinidad, aquí se les prohibió y él les guió a otra ruta.
Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos al Evangelio. Entonces, siendo un apóstol, Pablo todavía tenía que obedecer a la guía del Espíritu Santo. Y nosotros también tal vez tenemos varios años de ser cristianos, pero siempre tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, andar por el Espíritu Santo, Gálatas 5:16, y tener mente espiritual en Romanos 8, versos 5, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar y para que no hagamos lo que queramos nosotros, sino que quiere el Señor con nuestras vidas. Y acá es significante que Macedonia, si ven sus mapas, Macedonia es otro continente. Apóstol Pablo y su equipo quisieron evangelizar en Asia Menor, y es una cosa buena, pero la voluntad de Dios para ellos era a entrar a Europa, otro continente. No era plan de Pablo, pero era plan de Dios. Tal vez Dios tiene un plan para nosotros cual es más grande que nosotros mismos queramos hacer. Hechos 16, 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotraquia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí Dr. Lucas está mencionando que Filipos era la primera ciudad de Colonia Macedonia, y en 168 antes de Cristo, Filipos ha convertido a una posesión romana, pero 42 ante Cristo es realmente cuando ha convertido a una colonia romana. Y como colonia romana,
era el propósito, con propósito militar para defender intereses romanos. Y por supuesto había muchos soldados romanos en esta colonia romana, pero también el Octavio, que también se llama César Augusto, pensaba que debería haber ciudadanos que están apoyando la causa del Imperio Romano. Entonces trajeron jubilados, soldados romanos jubilados que vivan allá y otros ciudadanos, y los motivaron para tener con privilegios como menos impuestos o exempción de impuestos, también derechos romanos. Entonces los ciudadanos tuvieron los mismos derechos como los ciudadanos en la ciudad de Roma. Entonces esta ciudad era un lugar bien privilegiado. El río Gangites estuvo en parte oeste, 1,5 millas, más o menos, un poquito más de 2.2 kilómetros al oeste de ciudad. También la práctica de idolatría estuvo parte de la vida, proviniendo de la ciudad Delphi, donde la creyeron en el ídolo Apolo, el dios Apolo, y creyeron que su espíritu estuvo en un serpiente pitón, y ciertos curas estuvieron intentando ser poseídos de este espíritu para hábiles a predecir el futuro. Entonces, esas algunas cosas sobre la ciudad romana de Filipos. El imperio no impidió los individuales a practicar su propia religión. Sin embargo, evangelizar ciudadanos romanos era ilegal. Entonces no se permitió convertir ciudadanos romanos a religión judía, tampoco a religión cristiana. Sin embargo, en este tiempo estos dos religiones eran el mismo desde la perspectiva del Imperio Romano. Hechos 16, verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a foro ante las autoridades. Y preparándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, aboratan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces vamos en estos versos que la ciudadanía romana era muy importante en esta ciudad. También justo antes que Pablo y su equipo llegara en esta ciudad, había un orden de expulsar los judíos de, de Roma. Justo antes que Pablo llegara en esta ciudad con su equipo, el emperador Claudius expulsó los judíos de Roma. En Hechos 18, verso 2, tenía una referencia para este evento. Entonces Filipos, como una colonia romana, también podría haber tenido este sentido antisemita contra los judíos, y por tal vez esta razón era Pablo y Silas arrestado y no los otros miembros de equipo como Lucas y Timoteo. Entonces vemos que Lucas y Timoteo no habían estado en cárcel con Pablo y Silas. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con veras. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los que estaban a su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial,
siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No por siempre, cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo utilizó su ciudadanía romana para proteger la iglesia nueva. No sabieron las autoridades romanos que Pablo también tenía ciudadanía romana. Él siendo judío, y también Silas lo asaltaron, pero como ciudadanos romanos era ilegal castigar a ellos sin una sentencia legal. Entonces Pablo usó esta ventaja para guardar la iglesia nueva en Filipos. Los encarcelamientos de Pablo. Este incidente de Hechos 16 ocurrió aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Este era durante el segunda viaje misionera de Pablo. Después de este viaje misionero, él se ha ido a tercer viaje misionero aproximadamente años 60, cuando llegó a Jerusalén y era arrestado en Jerusalén. De Jerusalén Pablo era trasladado a Cesarea en el año 60 aproximadamente, y en Cesarea él estuvo en cárcel por 2 años. Esto se puede leer en Hechos capítulo 24, verso 27. De Cesarea él comienza su viaje hasta Roma, y de esto podemos leer en el resto de los capítulos de Hechos. Ciertamente él llegó a Roma para comenzar su primer encarcelamiento en Roma en Hechos 28, verso 30. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Después de su liberación de cárcel, Pablo estaba viajando por Europa durante los años 63 hasta 66. Él escribió 1 Timoteo y Tito, esas dos cartas.
Después, Pablo era arrestado otra vez y se fue encarcelado segunda vez en Roma. Durante su segundo encarcelamiento, que comenzó en 67 después de Cristo, él escribió el carta segundo Timoteo. Hechos 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces Pablo, durante su primer encarcelamiento, vivía en esta casa alquilada, y cuando leemos Filipenses, vemos que él estuve cerca de palacio, o otras palabras, el pretorio, o tal vez estuve adentro del edificio mismo. Entonces podemos ver la palabra en verso 13 del capítulo 1. Aquí vemos que Pablo estuvo en una casa alquilada, y la palabra pretorio aparece en Filipenses 1, verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, muchos creen que Pablo, su casa era muy cerca del palacio de César, el pretorio. A veces, algunos otros creyeron que estuve adentro del pretorio, preso en el pretorio. Este grupo de soldados romanos eran guardaespaldas de César. Son un equipo de soldados bien entrenados, y Dios abrió una puerta para Pablo a evangelizar a esos soldados. Muchos creen que esos soldados habían encadenados con Pablo la mayoría de la día, y estuvieron presentes cuando Pablo recibía a sus visitantes, cuando Pablo estaba orando, estaban oyendo cuando Pablo estaba dictando sus epístolas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces esos guardias tenían mucho posibilidad a recibir el Evangelio, y al fin de Filipenses pueden ver que habían un grupo que ya recibieron a Jesucristo. En verso 22 de Filipenses 4 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, un grupo de hermanos estaban formando en el pretorio, y es una obra increíble de Dios. El Evangelio llegó al palacio, el Evangelio llegó a lugares donde muy pocas gentes pensaban que llegaría el Evangelio. Los personajes significativos durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
por supuesto, Timoteo. Su nombre aparece aquí en Filipenses 1 y él era compañero de Pablo en sus viajes. Él también era un discípulo que seguía el estilo de vida de Pablo, compañero de viaje, y después eh, él va a ser el pastor en Éfeso. Entonces Filipenses 1:1 menciona a Timoteo. También menciona Filipenses 2, Epafrodito. Epafrodito es un hermano que era enviado de Filipo a Roma para estar con Pablo, para traer algún apoyo de parte de iglesia de Filipos para ayudar Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Epafrodito era muy enfermo, casi murió, y eso también se mencionó en Filipenses 2. La iglesia se preocupaba por causa de de Epafrodito. Entonces esas personas eran significados. También en el capítulo 4 se menciona Euodia y Sintique, que aparentemente tenían unos problemitas en el ministerio, uh, porque Pablo les exhorta aquí para guardar la unión realmente. Y este es importante, el tono, en el tono de esta carta, hay mucho gozo en esta carta, mucho agradecimiento, pero también un poquito de exhortación para ser de misma mente, para guardar la unidad, para trabajar juntos. Y también las palabras gozo, cara en el las palabras gozo, cara en el griego, aparece en capítulo 1, verso 4, verso 25, 2, 2 y 4, 1. Entonces, 4 veces aparece la palabra gozo y gozarse o regocijarse, kairo en el griego, 8 veces en Filipenses 1:18, 2:17-18, 3:1-4:4 y verso 10, dos veces en este verso. Este carta es bien práctico, bien personal, y se trata con el gozo de creyente y la vida cristiana práctica. Esta noche tuvimos la descripción del curso de Filipenses y Colosenses. También vimos el trasfondo histórico del libro de Filipenses. Entonces, para la semana que viene, podrían por favor leer el primer capítulo de Filipenses y también revisar sus apuntes de esta clase. No quiero asignar esto como una tarea,
pero si quieren, hay un ejercicio que sí pueden hacer si quieren. Yo lo hizo esto antes y era una bendición para mí. Cada semana pueden copiar el capítulo para la próxima semana con mano en sus cuadernos. Entonces para la semana que viene, Filipenses 1, si quieren, pueden copiar en sus cuadernos por mano. Eso causará a cada uno de nosotros no solamente escuchar o leer, pero también escribir esas palabras antes que venir a la clase. Sería una buena preparación recibir la palabra en varias maneras, por leer, por escuchar y también por escribir. Entonces, por el fin de semana 5 pueden tener sus propias copias del libro de Filipenses, y también cuando llegan a clase y leen conmigo este libro, pueden leer en sus propias copias de la escritura, y también pueden poner sus apuntes sobre las palabras. Esto no es obligatorio, pero si quieren hacer una preparación para profundizarse un poquito más, sí lo pueden hacer. Entonces terminamos la clase con una oración. Oren por favor conmigo. Señor, gracias también te damos por esta clase, todas las verdades que hemos escuchado y recibido. Gracias por tu palabra, que tu palabra es verdad. Gracias por quién eres tú, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso, que puedes poner gozo en nuestros corazones, aun sea en circunstancias difíciles. También, Señor, tú tienes un plan para nosotros, cada uno, para cualquier situación nos encontremos, y los puedes utilizar, Señor, para la evangelio, Señor. Te pedimos que siempre podemos ver la manera que puedes utilizar nuestras circunstancias para avanzar tu evangelio. Señor, queremos ver las oportunidades para tu reino en cualquier situación que tú permitas en nuestras vidas. Te pedimos por cada uno de los estudiantes. Te pedimos, Señor, que tú guardes estas palabras en nuestros corazones, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Buenas noches.